Bonnie está embarazada, dijo mi marido, y la Bonnie de la que hablaba es su amante. Su padre prometió comprarme una casa si me caso con ella. Ya sabes lo mucho que siempre he querido un lugar propio. ¿Una casa? ¿En serio? No tenía ni idea. Lo que no sabía era que yo era la hija del presidente de Gold Leaf Realty Group. Nuestra familia poseía propiedades en todo el país. Derek y yo habíamos estado juntos durante 3 años, casados durante 6 meses. En la universidad, me había perseguido sin descanso durante medio año. 6 meses completos de esfuerzo inquebrantable. Cuando finalmente acepté estar con él, me trató como a una reina, convirtiéndome en la envidia de todos los que nos rodeaban. Después de la graduación, a pesar de la fuerte oposición de mi familia, insistí en casarme con Derek. Quería que mis padres vieran su potencial, que creyeran en su ambición. Quería demostrarles, y tal vez incluso a mí misma, que Derek no estaba conmigo por mi dinero. Así que acepté mantener mi verdadera identidad en secreto. Juntos, solicitamos empleos y comenzamos desde cero en Gold Leaf Realty Group. La misma empresa que tenía mi padre. Durante los últimos 6 meses, habíamos estado viviendo en un apartamento alquilado, no solo nosotros dos, sino con su madre, Susan. Ser propietario de una casa se había convertido en la mayor obsesión de Derek. Susan, ¿podrías intentar usar un poco menos de sal la próxima vez? Tienes una afección cardíaca y el médico dijo que demasiada sal podría generar una tensión adicional en tu corazón. Especialmente a tu edad, es importante cuidar tu dieta. Acababa de llegar a casa del trabajo, había comido algunos bocados y, una vez más, la comida estaba insoportablemente salada. Mantuve mi tono suave mientras le hablaba. Susan había sido excesiva con los condimentos desde que tengo memoria. Yo, por otro lado, siempre había preferido sabores más ligeros y, más que eso, estaba genuinamente preocupado por su salud. Su expresión se oscureció de inmediato. Si no te gusta, cocina tú mismo. Estoy preparando la cena para ustedes dos, y en lugar de estar agradecida, estás siendo quisquillosa, eres imposible de complacer. No me refería a eso. Susan, intenté explicar. Sé que te esforzaste mucho cocinando para nosotros. Solo quiero que te cuides. Pero después de 6 meses de vivir juntos, estaba claro, simplemente no nos llevábamos bien. Por el bien de Derek, me tragaba mi orgullo cada vez. No quería que estos conflictos triviales abrieran una brecha entre nosotros, así que siempre hacía un esfuerzo por suavizar mis palabras cuando hablaba con ella. Bueno, ya no cocinaré más. Soy demasiado vieja para estar esclavizada en la cocina solo para que me critiquen. Esto es increíble. Dicho esto, se fue furiosa a su habitación. Me volví hacia Derek, esperando, deseando, algo, cualquier cosa. Pero él siguió comiendo, con la cabeza gacha, actuando como si nada de esto hubiera sucedido. Como si yo ni siquiera estuviera allí. ¿En serio no vas a decir nada? ¿No puedes al menos decir unas palabras para consolarla? Le di un codazo en el brazo, con la frustración burbujeando dentro de mí. 6 meses. Durante 6 meses, había hecho esto, se quedó callado, evitó tomar partido, fingió que nuestros conflictos no existían. Cada vez que Susan y yo discutíamos, él enterraba la cabeza en la arena como un avestruz, distanciándose como si fuera un simple espectador, como si esta no fuera su casa, su familia. Ni una sola vez me había defendido. Y honestamente, si hubiera dejado en claro su postura, si me hubiera apoyado aunque sea un poco, las cosas no habrían ido tan mal. Tal vez, solo tal vez, Susan y yo no estaríamos peleándonos todo el tiempo. A la mañana siguiente, tan pronto como entré al baño, vi a Susan arrojando ropa sucia a la lavadora. Espera un segundo, Susan. Los calcetines deben lavarse por separado. No es higiénico. Me apresuré a detenerla. Apenas me miró. ¿Qué tiene de antihigiénico? En aquella época ni siquiera teníamos lavadora. La ropa, los calcetines, todo se lavaba junto. Y mírame, he vivido tanto tiempo sin problemas. Me ignoró por completo, echó detergente en la lavadora y siguió adelante. Susan, en serio, esto no es higiénico.
Deberías estar agradecida de que incluso esté lavando tu ropa. Cocino, limpio, me encargo de todo como una criada, ¿y aún así no estás satisfecha? Me lanzó una mirada y se alejó, presionando deliberadamente el botón de inicio al salir. Dejé escapar un suspiro lento. ¿Por qué era tan difícil llevarse bien con mi suegra? No tenía tiempo para esto, ya estaba llegando tarde. Tragándome la frustración, me apresuré a prepararme para el trabajo. Esa noche, tan pronto como entré en nuestra habitación, encontré a Derek sentado en la cama, con el rostro oscurecido por la preocupación. Ni siquiera tuve que preguntar. Su madre obviamente se había quejado con él, otra vez. Mirande, ¿puedes dejar de discutir con mi madre todos los días? Se está haciendo vieja. Ella cocina y limpia para nosotros, no es fácil para ella. Su voz estaba cargada de irritación. ¿No puedes pasar un día sin armar un escándalo? ¿Armar un escándalo? Casi me reí. Este hombre, que nunca decía una palabra cuando su madre me atacaba, que enterraba la cabeza en la arena cada vez que había un conflicto, finalmente habló, ¿y fue para culparme? ¿Cómo exactamente estoy armando un escándalo, Derek? ¿Cuándo le he levantado la voz? ¿Por qué soy yo el acusado? ¿Tienes siquiera un sentido de la justicia? Estaba furiosa. Todo lo que os oigo cuando llego a casa es a vosotros dos peleándoos. Estoy agotada. Ya estoy lo suficientemente estresada en el trabajo. ¿No puedes dejarme tener un poco de paz? Apreté los puños, apenas conteniendo mi ira. ¿Crees que quiero esto, Derek? ¿Crees que disfruto peleando todos los días? Dime, ¿qué dije que estaba tan mal? 6 meses. Desde que me mudé con Susan, mis peleas con Derek se habían vuelto cada vez más frecuentes. Y ahora, más a menudo que no. Él dormía en el estudio. El silencio entre nosotros estaba creciendo. No siempre había sido así. Solíamos ser tan felices. En la universidad, me acompañaba a clase, me llevaba de excursión, buscaba los mejores lugares para comer conmigo. Todos me envidiaban. Solían llamar a Derek el novio perfecto, considerado, devoto, el tipo de hombre que haría cualquier cosa por la chica que amaba. Pero, ¿ahora? Ahora, apenas reconocí al hombre sentado frente a mí. Ese fin de semana, volví a casa. Desde que me casé, nunca había traído a Derek conmigo, ni siquiera una vez. Para guardar mi secreto. Siempre regresaba sola, entrando y saliendo sin previo aviso. Incluso cuando me encontraba con mis padres, acordábamos hacerlo en restaurantes en lugar de en casa. Cada vez que los veía, les sonreía y les decía que lo estaba haciendo muy bien, que no tenían por qué preocuparse. Me guardaba para mí cada discusión, cada momento de frustración. Mirande, acordamos no dejar que la familia de Derek supiera de nosotros de inmediato para impulsarlo a crecer. Pero eso no significa que debas sufrir, ¿entiendes? Mi madre me miró con preocupación en el rostro. Mírate. Has vuelto a perder peso. No puedo evitar preocuparme. Sus ojos, llenos de amor y preocupación, hicieron que se me oprimiera el pecho. Forcé una sonrisa tranquilizadora. Mamá, estoy bien, de verdad. No te preocupes por mí. No quería decirles nada. Solo quería demostrarles, a ellos y a mí misma, que no me había equivocado al elegir a Derek. Que ir en contra de mi familia, luchar por este matrimonio, había sido la decisión correcta. Después de todo, aunque ahora discutíamos todo el tiempo, todavía creía que Derek me amaba. Tenía que creerlo. Esa noche, cuando llegué a casa, me encontré con otra sorpresa inesperada. Sorpresa. En el momento en que abrí la puerta del dormitorio, casi me quedé boquiabierta. Justo encima de la cama, había varios pósters de gran tamaño pegados en la pared. Todos eran de bebés. Bebés lindos, regordetes y sonrientes. ¿Y nuestra foto de boda? Desapareció. No había señales de ella en ninguna parte. Derek, entra aquí, grité con incredulidad. Entró, luciendo medio distraído. ¿Qué diablos es todo esto?
Los pusiste tú, exigí. ¿Dónde está nuestra foto de boda? Derek miró los carteles y se frotó el cuello con torpeza. No fui yo. Lo hizo mi mamá. Dijo que esto nos ayudaría a quedar embarazadas más rápido. ¿Qué? ¿Era una broma? ¿En serio creía que mirar fotos de bebés me haría concebir mágicamente? Me burlé, sacudiendo la cabeza con frustración. Derek, puede que tu madre no sea educada, así que no la culpo por esta tontería. Pero tú, ¿de verdad crees esto? Mi voz se alzó mientras mi paciencia se agotaba. Llevamos 6 meses casados y todavía no estás embarazada. Solo estoy tratando de ayudarlos a los dos. Y como si fuera un reloj, Susan apareció en la puerta, con su voz llena de condescendencia. En lugar de estar agradecida, ¿estás haciendo un berrinche? Lo hago por tu propio bien. Apreté los puños. ¿Por mi propio bien? ¿En serio? No necesito estas tonterías, necesito algo de respeto. Derek dejó escapar un profundo suspiro y se volvió hacia mí, no hacia su madre, sino hacia mí, como si yo fuera el problema. Mamá, sal afuera un minuto. Luego, me miró con esa misma expresión cansada. Mirande, ¿puedes no hacer un gran problema de todo? Ella solo está tratando de ayudar. Ah, entonces. ¿Crear drama todos los días es su manera de barra inversa, ayudar barra inversa? Se me acabó la paciencia. Estoy tan cansada de esto, todo lo que hacemos es pelear, todos los días hay algo nuevo, no lo soporto más. Antes de poder decir algo más duro, me di la vuelta y cerré de un portazo la puerta del dormitorio. Durante 6 meses, me había tragado la ira, me había mordido la lengua y me había obligado a ser paciente, todo por Derek. Pero por más que lo toleré, por más que me rendí, su madre solo presionó más. Y lo peor de todo es que Derek nunca estuvo de mi lado. Caminé por las calles. Perdida en mis pensamientos. Caminé durante lo que me parecieron horas, con la mente enredada en recuerdos. Antes de casarme, Derek y yo habíamos sido felices, al menos eso creía yo. Pero después de la boda, todo cambió. Todo el mundo cambió. ¿El matrimonio era realmente un cementerio donde el amor iba a morir? No quería volver a casa. No quería que mis padres supieran que todo lo que hacíamos era pelear, que nuestro matrimonio no era el cuento de hadas que ellos creían que era. Y, sin embargo, aunque la duda se apoderaba de mi corazón, dudas sobre nuestro amor. Sobre si me había precipitado en esto, sobre si Derek alguna vez me había amado de verdad, no podía dejarlo ir. Porque en el fondo, una pequeña parte de mí todavía se aferraba a la esperanza. Así que, en lugar de irme a casa esa noche, me registré en un hotel. Pensé que Derek vendría a buscarme de inmediato. Después de todo, era la primera vez que salía de casa. Pero nunca vino. Ni esa noche. Ni al día siguiente. Ni siquiera una vez. Pasaron los días. Luego, una semana. Luego 2. Cuando me di cuenta, ya llevaba casi un mes viviendo en ese hotel. Cada vez que llamaban mis padres, forzaba una sonrisa en mi voz y les decía, Derek y yo estamos muy bien. No te preocupes por mí. Pero, ¿la verdad? Derek no se había comunicado conmigo en absoluto. Ni un solo mensaje de texto. Ni una sola llamada. Nada. En el trabajo, apenas nos saludábamos. Si nuestros caminos se cruzaban, pretendíamos no vernos. Entonces, un viernes por la noche, justo antes de que terminara la jornada laboral, sonó mi teléfono. Por primera vez en un mes. Derek finalmente me había enviado un mensaje de texto. Ven a casa esta noche. Tenemos que hablar. Me quedé mirando el mensaje con el corazón acelerado. Por fin, quiere hablar. Quizás sea esto. Quizás podamos solucionarlo. Respiré profundamente y escribí una sola palabra, está bien. Entonces, aferrándome al último vestigio de esperanza que me quedaba, me dirigí a casa. Mirande, vamos a divorciarnos. Me senté en el sofá, mirando a Derek, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar.
¿Divorcio? Había regresado esta noche pensando que quería disculparse, arreglar las cosas. Traerme a casa. Pero en cambio, ¿estaba pidiendo el divorcio? El hombre con el que había estado durante 3 años, desde la universidad hasta ahora, el hombre que una vez me abrazó en la azotea de nuestra universidad y prometió amarme para siempre, estaba sentado aquí, diciéndome que se había terminado. No podía creerlo. Claro, nuestro matrimonio había sido inestable. Claro, su madre y yo nunca nos llevamos bien. Pero nunca, ni una sola vez, había pensado seriamente en el divorcio. ¿De qué estás hablando, Derek?, pregunté de nuevo. Esperando haber escuchado mal. Pero sus siguientes palabras aplastaron la última pizca de esperanza que tenía. Ahora estoy con Bonnie. Está embarazada. Todo mi mundo se detuvo. ¿Qué? Bonnie White. Una recién graduada de la universidad. Solo había estado en nuestra empresa unos meses. ¿Bonnie? Estaba completamente sorprendida. ¿Me había estado engañando? ¿Y ahora estaba embarazada? ¿Cuánto tiempo había estado sucediendo esto? ¿Cuánto tiempo había sido un tonto? Derek bajó la mirada, su voz más tranquila. Su padre dijo que si nos casábamos, nos compraría una casa cerca de la empresa. ¿Sabes cuánto siempre he querido mi propio lugar? Pero con mi salario, nunca podría pagarlo por mi cuenta. ¿Una casa? ¿Estaba dispuesto a tirar a la basura nuestro matrimonio por una casa? ¿Y la ironía? No tenía idea de que yo, su esposa, era la hija del director ejecutivo de Gold Leaf Realty Group. Mi familia poseía más propiedades de las que él jamás podría soñar. Una risa amarga escapó de mis labios. ¿Estás segura de esto? ¿No te arrepientes? Debí haber lucido ridícula, una mujer que había dado todo por su esposo. Solo para ser arrojada a un lado como si nada. Me había tragado mi orgullo, soportado los insultos de su madre, vivido en un apartamento alquilado solo para demostrar que no era una niña rica malcriada. Había ocultado mi identidad, había empezado desde abajo en la empresa de mi propio padre, todo por un hombre que ahora estaba sentado frente a mí, ofreciéndome nada más que traición. Sí. Estoy seguro. Lo siento, Merande. Sacó un cheque de su bolsillo y lo puso sobre la mesa. Estos son nuestros ahorros de los últimos 2 años. Habíamos estado ahorrando para una casa. Son $20,000. Tómalos como compensación. ¿Compensación? Me quedé mirando el cheque, con un nudo en el pecho. Estaba tan seguro de que era algo que podía pagar sin problemas. Como si yo no fuera más que una mala inversión. Como si todos los años que había pasado a su lado tuvieran un precio. Mis manos temblaban de ira. No lo necesito. Mi voz era fría, mi corazón más frío aún. No necesito ni un solo centavo tuyo. Como quieras. Antes de que pudiera reaccionar, Susan agarró el cheque de la mesa y lo sostuvo cerca como si acabara de ganar la lotería. Eres una mujer desagradecida, espetó. Con los ojos ardiendo de desdén. Ni siquiera puedes darle un hijo a mi hijo, ¿y ahora te comportas como una altiva y poderosa? Ah, ahí estaba. El último y cruel giro del cuchillo. Durante meses, Derek se había distanciado de mí. Durante meses, había elegido dormir en el estudio en lugar de a mi lado. ¿Y ahora me estaban culpando? Miré a las 2 personas frente a mí y finalmente, lo sentí. No solo ira. No solo tristeza. Sino completa, absoluta indiferencia. Tomé mi bolso, giré sobre mis talones y salí sin mirar atrás. El divorcio se finalizó sorprendentemente rápido. Casi demasiado fácil. Sin casa, sin hijos, sin enredos financieros. Solo unas pocas firmas, y estaba hecho. Para cuando regresé al trabajo después de tomarme una licencia personal, lo primero que vi fue a Bonnie, de pie en medio de la oficina, haciendo alarde de un bolso de diseñador nuevo. Bonnie, ¿ese es el nuevo modelo? Lo vi en una revista el otro día. Más de $20,000. ¿Quién te lo compró?
Una de nuestras compañeras de trabajo se emocionó, con los ojos llenos de envidia. Bonnie sonrió, echándose el pelo hacia atrás. Ah, ¿esto? Mi novio me lo compró. La vi disfrutar de la atención y, por primera vez, sentí un atisbo de arrepentimiento. Se me pasó por la cabeza. Debería haber cogido ese dinero. Si hubiera sabido que acabaría comprándole regalos de lujo a Bonnie, al menos lo habría quemado para tener algo de satisfacción. Nos casaremos el mes que viene, todos tienen que venir. Su voz resonó en la oficina, provocando al instante jadeos. Espera, ¿qué? ¿Ya? ¿Es esta una boda forzada o simplemente nos lo estabas ocultando todo este tiempo? Sí, eso es rápido. Cuéntame los detalles. Los chismes la rodeaban como abejas a la miel, disparando preguntas. Bonnie solo sonrió. Sin decir nada, mientras comenzaba a repartir invitaciones de boda una por una. Y luego se detuvo frente a mí. Sus labios se curvaron en una sonrisa exagerada y burlona. Merande, tienes que venir. Eres a quien más anhelo ver. No me decepcionarás, ¿verdad? Un desafío directo. Sus ojos brillaban con satisfacción petulante, esperando mi reacción. Pero en lugar de darle la satisfacción de un colapso, algo dentro de mí hizo clic. Una extraña sensación de claridad. Derek y yo habíamos mantenido nuestra relación completamente privada en el trabajo. Una vez me dijo que era para evitar complicaciones innecesarias. Así que nunca viajábamos juntos. Él tomaba el metro, mientras yo conducía un viejo Ford destartalado, un coche que había comprado específicamente a un vendedor de segunda mano, solo para mantener la ilusión de una vida normal. Había escondido todo, mi pasado, mi familia, mi riqueza. Pero Bonnie lo sabía. Ella lo sabía todo. Debía saberlo desde hacía un tiempo. Después de todo, se iba a casar con mi exmarido. La miré a los ojos, imperturbable, y extendí la mano para tomar la invitación. Por supuesto que estaré allí. Y cuando llegó el día de la boda, aparecí. Me senté allí, observándolos en el escenario, disfrutando de su supuesta felicidad. Pero lo único que podía ver en mi mente era a mí misma, hace unos años, hace unos meses. Hace 6 meses, cuando Derek y yo nos casamos, mantuvimos las cosas simples, para ahorrar dinero. Mi única boda. Y yo había recortado gastos en todo. Ningún vestido de diseñador. Ningún anillo de diamantes. Nada extravagante. Como la familia de Derek no tenía ahorros, yo había cubierto todos los gastos de nuestra boda. En ese entonces, realmente creía que mientras él me amara, nada más importaba. Todavía lo recordaba agarrando mis manos ese día, prometiendo, un día, cuando las cosas mejoren, te daré la boda que te mereces. Te compraré el vestido perfecto, un anillo de diamantes real, algo grande. Te lo compensaré. Le había creído. Y sin embargo, aquí estábamos. 6 meses después. Ya divorciados. ¡Qué ridículo! Un murmullo se extendió entre los invitados a mi alrededor, sus voces eran silenciosas pero inconfundibles. ¿Escuchaste? Bonnie ya está embarazada. No me extraña que se casaran tan rápido. Mira a la madre de Derek, está sonriendo de oreja a oreja. Supongo que finalmente tuvo el nieto que estaba esperando. Escuché que la familia de Bonnie les compró una casa como regalo de bodas. Vaya. La familia de Bonnie debe ser muy adinerada. Derek realmente se ganó la lotería. Cerré los dedos alrededor de mi copa. Así que eso era todo. Me había cambiado por una casa más grande y una familia más rica. Ya casi no sentía nada. Para cuando la pareja se abrió paso por la habitación para el tradicional brindis, la sonrisa de Bonnie era imposible de pasar por alto. Del brazo de Derek, levantó su copa y sus ojos se clavaron en los míos con alegría no disimulada. Merande, ¿de verdad viniste? Me preocupaba que no aparecieras. La presunción en su voz me puso los pelos de punta. Para ella, yo no era más que una perdedora, la primera esposa descartada que había perdido contra ella. Pero,
¿Por qué debería ponérselo tan fácil? ¿Por qué debería dejar que una rompehogares actuara con tanta altivez frente a mí? Sonreí, hice girar mi copa de vino y, mientras tomaba un sorbo, tomé mi teléfono con indiferencia. Si Bonnie y Derek pensaban que habían ganado, era hora de recordarles exactamente a quién habían subestimado. Escribí un mensaje breve y presioné enviar. A mi padre, el director ejecutivo de Gold Leaf Realty Group. Papá, estoy en el Hotel Beston. ¿Puedes venir a buscarme? Bebí un poco demasiado. Segundos después, mi teléfono vibró con una respuesta: voy en camino. Cuando la boda terminó, Bonnie y Derek nos acompañaron hasta la entrada del hotel. Las risas y la conversación llenaron el aire mientras los colegas se burlaban de los recién casados. Derek, ¿a dónde van a ir de luna de miel? No te olvides de traernos recuerdos cuando regreses. El matrimonio es maravilloso. Tener a alguien que te ama incondicionalmente, qué sueño. Todos estaban de muy buen humor, hasta que salimos y la charla se detuvo de repente. Jadeos. Susurros. Silencio atónito. Dios mío, mira allí. Es el señor Astor. Alguien le dio un codazo a Derek. Amigo, ¿no nos dijiste que invitaste al director ejecutivo de la empresa a tu boda? Eso sí que es una gran influencia. ¿Estás loco? ¿Por qué el señor Astor estaría aquí por Derek? Parece que está esperando a alguien. Bonnie se quedó congelada, con el rostro pálido por la confusión. ¿Pero Derek? Casi podía oír los engranajes girando en su cabeza. El frenético y desesperado intento de darle sentido a todo. Porque allí estaba mi padre, Astor en persona, el director ejecutivo de Gold Leaf Realty Group. Su ex suegro. Su rostro perdió todo color. Y en ese momento, finalmente di un paso adelante entre la multitud, una entrada lenta y deliberada. Con una sonrisa brillante, entrelacé mi brazo con el de mi padre. Papá, ¿estás aquí? Ondas de choque. Los susurros detrás de mí estallaron en un caos. Papá. Espera, acaba de decir barra inversa, papá barra inversa. De ninguna manera. Eso significa que Merande es la hija del señor Astor, mierda. Una vez le pedí literalmente que me comprara un café. Me giré un poco y miré directamente a Bonnie, con el rostro desencajado por la absoluta incredulidad. Ya no estaba engreída. Ya no se regodeaba. Había conseguido todo lo que quería, el marido, el matrimonio, el premio que creía haberme robado. Pero en ese momento se dio cuenta de que se había casado con un hombre que había tirado un imperio por una casa de 2 habitaciones. Me contuve para no reírme, le di una sonrisa deslumbrante y le hice un pequeño gesto con la mano. Bonnie, felicitaciones. Te deseo un feliz matrimonio. Luego, sin esperar una respuesta, me volví hacia mi padre. Vámonos a casa, papá. Y mientras nos alejábamos, dejando atrás a Derek y Bonnie, aturdidos y humillados, nunca me había sentido más aliviada. A la mañana siguiente, fui a trabajar como siempre. Pero en cuanto salí del coche, vi a Derek de pie junto a la entrada de la empresa. Llevaba el traje arrugado, el rostro pálido y demacrado, parecía que no hubiera dormido en toda la noche. Merande, espera. Me agarró la muñeca, con la desesperación escrita en el rostro. Retiré la mano y lo miré como si no fuera más que un extraño. ¿Qué pasa? Pregunté, con la voz llena de sarcasmo. ¿No deberías estar de luna de miel con tu esposa embarazada? ¿O de repente te diste cuenta de que te casaste con la mujer equivocada? El antiguo yo, el que todavía creía en él, el que todavía pensaba que me amaba, se había ido. Lo único que sentía por Derek ahora era puro asco sin filtro. Un marido infiel. Eso era todo lo que era. ¿Por qué me mentiste? Su voz era ronca, los ojos llenos de acusaciones. ¿Mentirte? ¿Sobre qué? Eres la heredera de Gold Leaf Realty Group. Tu padre es el director ejecutivo. ¿Por qué nunca me lo dijiste? ¿Por qué me lo ocultaste todos estos años? Casi me reí. ¿Eso era lo que le molestaba?
No porque me hubiera engañado. No porque hubiera abandonado nuestro matrimonio por dinero. No, lo que realmente le molestaba era que no le hubiera dicho que era rica. Me crucé de brazos y lo miré con incredulidad. Ah, ya veo. Entonces, si lo hubieras sabido, ¿no me habrías engañado? ¿No te habrías divorciado de mí por Bonnie? ¿Es eso, Derek? Mi voz era fría, cortando el aire de la mañana. Incluso ahora. Sigues pensando que es culpa de otra persona. Sigues pensando que eres la víctima. Vi cómo su expresión se retorcía, apretando la mandíbula. Y en ese momento, realmente me di cuenta, había desperdiciado 3 años de mi vida con un hombre al que nunca conocí realmente. ¡Qué broma! De repente, Derek se acercó y se le quebró la voz. Si lo hubiera sabido, nunca habría mirado a Bonnie. Te amo, Mirande. Sus brazos se movieron hacia mí, como si quisiera abrazarme. Como si tuviera derecho a tocarme. Pero lo empujé con tanta fuerza que casi tropezó. Mis labios se curvaron con disgusto. No me toques. Me enfermas. Y con eso, me di la vuelta y entré al edificio, dejándolo allí de pie, patético, desesperado y demasiado tarde. Por primera vez en 3 años, lo vi exactamente como era. Y nunca más lo vi. Me sentí tan libre. Como era de esperar, hoy fue todo menos tranquilo. Ahora que mi verdadera identidad había sido expuesta la noche anterior, mis padres inevitablemente también se habían enterado de mi divorcio. Mi madre estaba furiosa. Ese Derek. Nunca te mereció. Nunca debí haber aceptado este matrimonio en primer lugar. Mi padre estaba igualmente frustrado. Ese hombre no vale nada. Ahora que estás divorciada, vuelve a casa. No hay necesidad de que permanezcas en esa empresa por más tiempo. Mirande, quiero que trabajes directamente bajo mi supervisión, yo personalmente te enseñaré el negocio. Mi secretaria, Lily, organizará todo para ti mañana a primera hora. Ahí estaba. Cuando todo se vino abajo, las únicas personas que me apoyaron, incondicionalmente, sin dudarlo, fueron mis padres. Y honestamente, tal vez esto fue lo mejor. Por la tarde, me habían trasladado al piso superior de la empresa, lejos de mi antiguo departamento, de los compañeros de trabajo que probablemente todavía estaban hablando del drama de la noche anterior. No me importaba. No tenía nada que hacer. Interés en ser el centro de los chismes de la oficina. Durante mi hora de almuerzo, sonó mi teléfono. Miré la pantalla, Susan. Mi ex suegra. Ella también debió enterarse de todo. Por un segundo, me debatí en ignorarlo. Si no fuera por ella, si no hubiera provocado conflictos constantemente. Si no hubiera hecho que nuestro hogar fuera insoportable, tal vez mi matrimonio no se habría desmoronado tan rápidamente. Por otra parte, tal vez debería agradecerle. Al menos me hizo ver los verdaderos colores de Derek más temprano que tarde. Suspiré y respondí. ¿Susan? Mirande, ¿tienes tiempo para que nos reunamos para almorzar? Estoy abajo, en tu oficina. Me gustaría mucho hablar contigo. Reprimí una mueca de fastidio. Esta mujer no tiene vergüenza. Lo siento, estoy ocupada. No tengo tiempo. Mi voz era educada. Pero mi paciencia era inexistente. No quería volver a ver a nadie de esa familia nunca más. Ella dudó. Mirande, sé que me equivoqué antes. Pero realmente tengo algo que decirte, por favor. Puse los ojos en blanco. Susan, no sé de qué hay que hablar. Derek y yo estamos divorciados. Ese capítulo está cerrado. Y antes de que pudiera decir otra palabra, terminé la llamada. No iba a dejar que arruinaran mi día. No, hoy. Nunca más. Después del trabajo, me dirigí al estacionamiento subterráneo. Solo para ver a Susan parada junto a mi auto. Pero no junto a ese viejo y destartalado Ford que solía conducir. No, estaba parada junto a mi Maybach.
En el momento en que me vio, su rostro se iluminó con una sonrisa enfermiza y dulce, muy diferente a la mujer que solía tratarme como basura. Mirande, ya no trabajas. Debes estar muy cansada, ¿verdad? Su voz era extrañamente amistosa, su tono casi servil. Había oído su voz real antes, aguda, condescendiente, llena de desprecio. ¿Entonces esto? Esto era ridículo. Es curioso cómo el dinero y el estatus pueden cambiar la actitud de una persona de la noche a la mañana. Era casi entretenido de ver. Mantuve mi expresión neutral. Susan, ¿qué necesitas? No tenía intención de causar una escena. No importaba lo que hubiera sucedido, ella seguía siendo alguien con quien había vivido durante meses. Susan vaciló y luego dijo, en realidad vine a disculparme, en nombre de Derek. Levanté una ceja. Disculparme, ¿por qué? ¿Por el engaño? ¿Las mentiras? ¿El divorcio? ¿Por qué exactamente me quedaba por disculparme? Sí. Derek se equivocó. Nunca debió haberte dejado. Eras una buena esposa, ahora lo ve. Me dio una sonrisa forzada y ensayada, como si eso borrara todo lo que había sucedido. Casi me reía a carcajadas. ¿Qué sentido tenía esto ahora? Susan, lo que sea que haya pasado entre Derek y yo es cosa del pasado. No hay necesidad de volver a hablar de ello. No quería perder ni un segundo más de mi tiempo. Tenía planes para cenar con mis padres y eso era lo que importaba. Me di la vuelta para irme. Pero en el momento en que di un paso adelante, ella me agarró del brazo. El pánico destellaba en sus ojos. Mirande, espera. Solo escúchame. Sus siguientes palabras casi me hicieron estallar de risa. Derek sabe que cometió un error. Si regresas, me aseguraré de que se divorcie de Bonnie inmediatamente. Lo juro. Parpadeé. ¿Acabo de escuchar eso correctamente? ¿En serio acaba de sugerir que debería volver con Derek? ¿Qué dejaría a Bonnie en el segundo en que aceptara? ¿Qué después de todo, el engaño, la traición, la humillación, volvería voluntariamente a esa familia tóxica? Fue, sin duda, la cosa más divertida que había escuchado en mi vida. Solté una pequeña risita y liberé mi brazo. Sin decir otra palabra, abrí la puerta de mi auto, me deslicé en el asiento del conductor y me alejé. Sin dedicarle una sola mirada. Esa noche, cuando regresé a la casa de mis padres, finalmente sentí que podía respirar de nuevo. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí como en casa. Después de cenar, me senté entre ellos y miré la televisión, algo que no habíamos hecho juntos en años. Mirande, sé buena y regresa a casa, ¿de acuerdo? No nos sentimos cómodos si vives sola. Mi madre apenas me soltó la mano desde que regresé. Mi padre, que por lo general es un tipo serio y severo, hizo un chiste, ¿sabes? Desde que te fuiste, este televisor apenas se enciende. Tu madre y yo no teníamos motivos para ver nada. No pude evitar sonreír. Está bien, está bien. De ahora en adelante me quedaré en casa. Estarás pegada a mí todos los días. Me apoyé en el hombro de mi padre, sintiendo una calidez que no había sentido en años. Durante tanto tiempo, me había entregado a mi matrimonio, me había distanciado de mi familia. Todo para demostrar algo que nunca valía la pena demostrar. Y ahora, sentada aquí con ellos, finalmente lo entendí. Mi hogar era donde estaba realmente a salvo. Antes de irme a la cama, de repente recordé algo. Papá, sé que ahora estoy divorciada, pero seamos justos con esto, si Derek todavía quiere seguir trabajando en la empresa, déjalo. No tenía ningún interés en darle la satisfacción de pensar que estaba buscando venganza. Mi padre asintió, sin discutir. Si eso es lo que quieres, entonces será así. Más tarde esa noche, mientras estaba en el dormitorio de mi infancia. Los recuerdos me invadieron. Apenas había pasado tiempo aquí desde que me junté con Derek. Durante las vacaciones de la universidad, hacíamos viajes, prácticamente pegados el uno al otro todos los días. Después del matrimonio, para ocultar mi verdadera identidad, nunca me había quedado aquí.
Las únicas veces que volvía era en secreto, sola. Y, sin embargo, parada aquí ahora. Me sentía más en paz que nunca en mi matrimonio. Aquí no había mentiras. No había compromisos. Solo libertad. Los siguientes días transcurrieron sin problemas. Sin drama. Sin estrés. Solo días tranquilos y normales. Hasta una noche, cuando salí del trabajo y vi a Bonnie esperando en el estacionamiento. Incluso desde la distancia, podía decir que su barriga estaba empezando a mostrarse. El hijo de Derek. Realmente no necesitaba esto. Tan pronto como me vio, enderezó su postura, presionando su mano contra su espalda, como si estuviera presumiendo. Mirande, detente ahí mismo. Suspiré. ¿Qué quieres? Ella todavía estaba actuando con superioridad, todavía tenía esa actitud satisfecha, como si fuera una especie de víctima en todo esto. Honestamente, estaba harta de eso. Ahora estaban casados, entonces, ¿por qué seguían molestándome? Deja de aferrarte a Derek. Prácticamente escupió las palabras. Ahora es mi marido. Y el padre de mi hijo. Tienes que dejarlo ir. Parpadeé. Y luego, me reí. ¿Aferrarte a Derek? Ni siquiera había hablado con él desde nuestro divorcio. Bonnie, ¿te estás escuchando? ¿Me estás diciendo que deje de aferrarme a un hombre con el que no he tenido contacto ni una vez? Su rostro se contrajo de frustración. Entonces, ¿por qué me ignora todo el tiempo? ¿Por qué peleamos todos los días? Es por ti. Se acercó más, sus movimientos agitados. Miré su estómago. No tenía ningún interés en discutir con una mujer embarazada en medio de un estacionamiento. Así que suspiré, mantuve la voz tranquila y dije, cree lo que quieras, Bonnie. Pero no tengo nada que ver con tus problemas. Y por el bien de tu hijo, deberías dejar de estresarte por cuestiones imaginarias. Entonces, sin esperar su respuesta, me subí a mi coche y me fui. En el espejo retrovisor, podía verla todavía despotricando y furiosa. No necesitaba oír las palabras para saber lo que estaba diciendo. Y honestamente, no me importaba. Mirande, este proyecto puede ser pequeño, pero es tu primero. Tómalo como una práctica y haz lo mejor que puedas. En la oficina ejecutiva del piso superior, mi padre estudió el informe en mis manos, su tono serio. Entiendo, papá. Mañana irás a Manhattan para finalizar el contrato. Haré que Lily te acompañe. Te ayudará con todo lo que necesites. Asegúrate de discutir las cosas con ella si surge algún problema, ¿de acuerdo? Desde que me mudé al piso superior, mi padre me había estado guiando personalmente a través de las operaciones de la empresa. Y ahora, este proyecto era su forma de ponerme a prueba, una oportunidad para demostrar mi valía. Después del divorcio, estaba agradecida de no haberme permitido hundirme en la autocompasión. En cambio, encontré un nuevo tipo de satisfacción en mi trabajo. Porque resultó que el amor y el matrimonio no lo eran todo. Las mujeres podían construir carreras como los hombres, crear su propio éxito, forjar su propio lugar en el mundo. No teníamos que estar confinadas en cocinas y salas de estar, consumidas por conflictos domésticos triviales. Sonreí con confianza. Entendido, papá. Me aseguraré de que este trato salga bien, no te preocupes. Al día siguiente, Lily y yo nos dirigimos a Manhattan para la firma. 2 días después, cuando regresé a la oficina, me recibieron con aplausos. Felicitaciones, señor Astor, cerró su primer trato sin problemas. Así es, después de divorciarme de Derek, había recuperado oficialmente mi apellido real. Y con mi regreso de Manhattan, me había mudado a mi nueva oficina, como la recién nombrada directora de marketing de Gold Leaf Realty Group. ¿Y en un poético giro del destino? Derek ahora estaba trabajando bajo mi mando. Él era solo otro miembro de mi equipo. Así es. Nuestra nueva jefa debería celebrar su gran triunfo. Astor, nos vas a llevar a una fiesta esta noche, ¿no? Vamos a por todas.
Es hora de la fiesta. La mayoría del departamento estaba formado por personas que habían trabajado antes con Derek y conmigo. Ahora que sabían que yo era la hija del señor Astor, seguían siendo algo casuales conmigo, pero también había un nuevo respeto. Me reí. Muy bien, celebremos esta noche en el Dennis Club, ¿suena bien? Dennis Club, es un lugar de lujo, esta noche nos van a consentir. Nunca había estado allí antes, gracias, señor Astor, nuestro jefe es tan generoso. Gracias, director. La emoción se extendió rápidamente por todo el departamento. Excepto por una persona. Derek. Estaba sentado allí, en completo silencio. Desde que regresé, había intentado comunicarse conmigo 2 veces, pero nunca respondí. Porque, aparte del trabajo, no tenía ningún interés en hablar con él. Ningún interés en relacionarme con él. Y definitivamente ningún interés en involucrarme con su familia nunca más. Dentro de la sala privada del Dennis Club, la celebración estaba en pleno apogeo. Risas, música, tintineo de copas, todos se divertían. ¿Y yo? Habían brindado demasiadas veces. El alcohol zumbaba por mi sistema, cálido y embriagador, y en algún momento decidí que necesitaba un poco de aire. Me disculpé y salí a la calle poco iluminada. La fresca brisa nocturna golpeó mi rostro, pero en lugar de aclararme la cabeza, me hizo sentir aún más mareada. Merande, ¿estás bien? Me di la vuelta. Derek. Ni siquiera me había dado cuenta cuando me siguió afuera. Estoy bien. Gracias por tu preocupación. Mi voz sonó monótona. No tenía ningún interés en hablar con él, así que me di la vuelta y miré la ciudad que se extendía a mis pies, el interminable flujo de coches. Los faros parpadeando como estrellas lejanas. Pero Derek no había terminado. Quiero hablar contigo. Hablaba arrastrando las palabras y su postura era ligeramente inestable. Era evidente que también había estado bebiendo. Dejé escapar un suspiro lento. Derek, ya deberías saberlo, estamos divorciados. Tienes una esposa y un hijo en camino. Aparte del trabajo, no quiero que tengamos ninguna conexión. ¿Entendido? Por una vez, solo una vez, necesitaba que comprendiera que había seguido adelante. Pero en lugar de dar marcha atrás. Su expresión se tensó. Me voy a divorciar de Bonnie, soltó. Sé que cometí un error. Lo lamento, Merande. De verdad que sí. Éramos tan felices antes, ¿no te acuerdas? Casi me reí. Ah, sí. La lógica clásica del infiel. Derek dio un paso más cerca, su desesperación aumentó. Su mano se estiró, como si realmente pensara que podría tocarme de nuevo. Pero antes de que pudiera ponerme un dedo encima, un agarre firme lo tiró hacia atrás. No haría eso si fuera tú. Una voz profunda atravesó la noche. Me di vuelta. ¿Martín? Por un momento. Pensé que estaba viendo visiones. Martín Washington. Mi antiguo compañero de la escuela secundaria. Y, en un momento, el chico que vivía al lado de mi casa. Se había ido a estudiar al extranjero justo después de la graduación, y habíamos perdido el contacto con los años. Nunca esperé verlo aquí, esta noche. El rostro de Derek se retorció en confusión. ¿Quién demonios eres tú? Martín ni siquiera se inmutó. Eso no importa. Su voz era tranquila. Pero había un tono inconfundible en ella. Lo que importa es que ella claramente no quiere hablar contigo. Así que te sugiero que te vayas. Derek apretó los puños, como si estuviera debatiendo si discutir o no. Pero algo en la mirada de Martín fría, firme lo hizo dudar. Me crucé de brazos, viendo a Derek retorcerse bajo la presión. ¿Lo escuchaste, Derek? Vete. Por un largo segundo, Derek se quedó allí, con el rostro oscurecido por la frustración. Pero al final, no tuvo más opción que retroceder. Sin decir otra palabra. Se dio la vuelta y se alejó tambaleándose en la noche. En el momento en que se fue,
dejé escapar un pequeño suspiro. Martín se volvió hacia mí y su expresión se suavizó. Ha pasado un tiempo, Merande. Y así, un capítulo de mi pasado se reabrió, uno que ni siquiera me había dado cuenta de que me había perdido. Gracias por traerme a casa. Martín no solo había intervenido para quitarme a Derek de encima, sino que también se había asegurado de que llegara a casa sana y salva. Ni lo menciones. Técnicamente, me dirigí a casa de todos modos. ¿O lo olvidaste? Vivo justo al lado. Parpadeé y luego me reí. Bien. Casi lo olvido. Martín siempre había sido popular en la escuela secundaria, el tipo de chico por el que las chicas se desmayan. Tenía una aura fría y distante que solo las hacía enamorarse más. Pero, ¿ahora? Ahora, ese encanto distante se había convertido en algo más profundo, maduro, estable. ¿Cuándo regresaste?, pregunté. Solo hace un par de días. Y esta vez, me quedaré para siempre. Algo en la forma en que lo dijo me hizo detenerme, pero no le di demasiada importancia. Bueno, buenas noches entonces. Me voy. Dicho esto, me di la vuelta y entré a mi casa. A la mañana siguiente, la oficina estaba llena de una noticia inesperada. Cuando entré, pequeños grupos de empleados ya estaban susurrando al respecto. Bonnie había sido hospitalizada. Fruncí el ceño. ¿Bonnie? Al escuchar parte de una conversación, bajé el paso. Escuché que Derek se emborrachó anoche y tuvieron una gran pelea en casa. Perdió el control y empujó a Bonnie. Ella se cayó y tuvieron que llevarla rápidamente al hospital. ¿Está bien?, preguntó alguien más. Sí, el bebé está bien. Y Bonnie no está gravemente herida. Pero fui a verla esta mañana. Está de un humor terrible. Se hizo el silencio entre el grupo. Jesús. ¿Cuánto tiempo llevan casados? ¿Unas cuantas semanas? ¡Qué lío! ¿Te lo imaginas? ¿Se acaba de casar con ella y ya se está poniendo violento? Me quedé allí un momento, procesando la noticia. Y luego, no sentí nada. Ni sorpresa. Ni simpatía. Nada. Este era exactamente el tipo de hombre que Derek siempre había sido. Tal vez Bonnie se había convencido a sí misma de que tomar el marido de otra persona conduciría a un final feliz. Pero la realidad. La realidad era mucho menos indulgente. Esa tarde. Justo cuando estaba a punto de salir a tomar un café, Derek irrumpió en mi oficina. Merande, ¿te enteraste? Bonnie se lastimó anoche. Tenía los ojos inyectados en sangre, el rostro pálido y exhausto, como un hombre que se está desmoronando. Apenas lo miré. Entonces tómate unos días libres y ve a cuidarla al hospital. Agarré mi bolso y me di vuelta hacia la puerta. Lo que haya pasado entre él y Bonnie no tenía nada que ver conmigo. Pero antes de que pudiera dar un paso, se abalanzó hacia adelante y me agarró del brazo. No te vayas. Su agarre era fuerte, demasiado fuerte. Merande. ¿No lo entiendes? Peleé con ella por ti. Por eso sucedió. No quise presionarla, lo juro. Todo lo que hice fue por ti. Con una desesperación salvaje, cerró de repente la puerta de golpe, atrapándome dentro con él. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. Derek, estás loco. ¿Qué diablos tiene esto que ver conmigo? ¿Te dije que pelearas con ella? ¿Alguna vez interferí en tu relación? ¿Matrimonio? Por primera vez en mi vida, le tenía miedo. Este no era el Derek que yo conocía. Sí, después de casarnos, se había vuelto distante, impaciente, despectivo. Pero antes de eso, siempre había sido amable. Nunca había sido así. No la amo, gritó, con la voz quebrada. Fue un error, Merande. Fui ciego, fui estúpido. Te descarté por una casa. Pero te amo. Tú también me amas todavía, ¿no? ¿Podemos empezar de nuevo?
Sus palabras se volvieron frenéticas y, antes de que pudiera reaccionar, intentó inmovilizarme contra la pared, sujetarme, tocarme, obligarme a escuchar. Esa fue la gota que colmó el vaso. Le di una bofetada en la cara. Fuerte. El chasquido agudo de mi palma resonó por toda la oficina. Derek se tambaleó hacia atrás. Aturdido. Yo temblaba de rabia. «Contrólate, Derek», grité, con la voz ronca. «Estamos divorciados. No hay vuelta atrás. Incluso si dejas a Bonnie hoy, nunca, jamás volveremos a estar juntos». Por un largo momento, se quedó allí, con el pecho agitado. Luego, sus rodillas se doblaron y se desplomó en el suelo. Sus manos se agarraron el cabello, todo su cuerpo colapsó sobre sí mismo como un hombre que acaba de darse cuenta de que toda su vida se había derrumbado. Su voz no era más que un susurro ahora. «De ninguna manera, no podemos terminar. Merande. No podemos». Respiré temblorosamente, mirando al hombre roto frente a mí. Y por primera vez en años, no sentí nada por él. Ni amor. Ni odio. Simplemente nada en absoluto. Bonnie renunció después de que le dieran de alta del hospital. Cuando entró para finalizar su papeleo, parecía una persona completamente diferente. Se suponía que era una joven graduada universitaria recién graduada, llena de energía, llena de vida. Pero el matrimonio con Derek la había convertido en algo completamente diferente. Una mujer agotada, desgastada, amargada. Cuando me vio, no había más. Había arrogancia en sus ojos. No más satisfacción petulante. En cambio, solo había derrota. «Merande, ganaste. Felicidades». Su voz era tranquila, casi sin vida. Suspiré. «Lo estás pensando demasiado. Nunca intenté ganar nada. Y honestamente, Derek nunca valió la pena pelear por él. Lo vi en el momento en que me divorcié de él». Se rió suavemente, pero fue hueco. «Tienes razón. Él no valía la pena. Yo fui la idiota que no lo vio a tiempo». No había ira en su tono. Ningún resentimiento. Solo una calma aterradora, del tipo que me inquietaba. Dudé. «¿Estás bien?». Me miró. Como si le sorprendiera que le preguntara. Luego sonrió levemente. «Estoy bien. Gracias». Y con eso, se dio la vuelta y se alejó. Su delgada y frágil figura desapareció por el pasillo, sus pasos lentos, derrotados, como una mujer que no tenía nada más que dar. Por un segundo, casi la compadecí. Se había lanzado a una relación construida sobre la traición, pero un matrimonio nacido de la infidelidad nunca podría ser fuerte. Un niño usado para sujetar a un hombre nunca sería suficiente. Y ahora, como era previsible, Bonnie y Derek estaban divorciados. Era algo inesperado e inevitable. Porque al final, un matrimonio robado, un matrimonio de conveniencia, un matrimonio construido sobre el engaño, nunca estuvo destinado a durar. Después de todo esto, la vida de Derek se desplomó rápidamente. En el trabajo, perdió el foco, cometió errores por descuido y no cumplió con los plazos. Sin el apoyo de la familia de Bonnie, sus finanzas se desmoronaron. ¿La casa por la que había cambiado nuestro matrimonio? Se había ido. Su vida personal no era mejor, su confianza, antes preciada, ahora se reducía a la desesperación. Y seguía volviendo. Cada pocas semanas, se presentaba en mi oficina, a veces rogando, a veces enojado, oscilando entre la autocompasión y la culpa. «Merande, me equivoqué. ¿No podemos al menos hablar? Tú eras mi único amor verdadero. Lo tiré todo por la borda y ahora lo veo. ¿Eso no significa nada para ti? No tienes que perdonarme, solo, dame otra oportunidad». Pero cada vez, permanecía tranquila, distante, impasible. «Derek, vete a casa. No queda nada entre nosotros». Y finalmente, después de su último intento humillante, pareció aceptar la realidad.
Nunca volvió. Mirando hacia atrás, no me arrepentí de nada. Ni del matrimonio, ni del desamor, y definitivamente no del divorcio. Porque ese doloroso capítulo me había enseñado todo lo que necesitaba saber. Aprendí que el amor, sin importar cuán profundo sea, nunca puede justificar la traición. Que la lealtad y el respeto importan más que las promesas vacías. Y lo más importante, que no necesitaba definir mi valor por una relación. Durante demasiado tiempo, había volcado todo en un hombre que nunca me mereció realmente. Ahora, volqué todo en mí misma. Mi carrera estaba prosperando, mi familia me apoyaba y, por primera vez en años, me sentí libre. No necesitaba que Derek me diera un cierre. Porque ya me lo había dado a mí misma. ¿Y en cuanto al futuro?